Transición agroecológica y alimentación basada en plantas para frenar el agroextractivismo incendiario. En Bolivia, los incendios forestales no son casualidad, provienen de una raíz estructural de un modelo de desarrollo extractivista vinculado al agronegocio y que tiene favoritismo como política de Estado, eh, que estimula la ampliación de la frontera ganadera y monocultivos para los commodities de exportación. Más del 90% de la deforestación es para la ampliación de la frontera ganadera que beneficia solo al agronegocio, sin poner un alto a los incendios, la deforestación, los gases de efecto invernadero, contaminación, pérdida de biodiversidad, entre otros. En los últimos 20 años, el agronegocio creció con gran fuerza gracias a incentivos de diferentes gobiernos de turno. Este modelo productivo, basado en la explotación animal, monocultivos, transgénicos y agrotóxicos, más allá de alimentarnos, está afectando más bien a las personas, los animales, la naturaleza, bajo la premisa de beneficio para pocos y destrucción para todos. El agronegocio no nos alimenta, nos envenena, explota, incendia y devasta bosques. Mientras el agronegocio perpetúa este sistema agroextractivista de índole empresarial, existe otro lado de la moneda donde la sociedad civil genera alternativas desde sus propios espacios de resistencia económica, social, alimentaria y ambiental, en apoyo a los productores agroecológicos de base familiar campesina que histórica y verdaderamente proveen alimentos sanos y seguros. Por otro lado, hay resistencias que han optado por un sistema alimentario basado en plantas no solo como una decisión personal, sino fundamentalmente como una acción política, ética y de trascendencia planetaria. Este sistema alimentario encuentra en la agroecología la mejor estrategia para cambiar el modelo productivo de agronegocio, implementando modelos de consumo que sostienen una producción socialmente justa, económica y ambientalmente viable, donde nuestras elecciones alimentarias protegen la biodiversidad, regeneran la tierra y respetan a todos los seres vivientes. Frente a la crisis ambiental económica, urge la transición agroecológica y la alimentación basada en plantas para frenar el modelo agronegocio incendiario. Eh, Estamos en un contexto en el que alimentarnos sanamente, cuidar los ecosistemas y el autocuidado son muy importantes. Desde nuestro rol de consumidores, antiespecistas y veganos, debemos y podemos impulsar relaciones comerciales más justas entre productores, consumidores, donde prime la alimentación basada en plantas como una propuesta apasionante, liberadora y transformadora. Un ejemplo de esta propuesta y em, avances diversos desde la sociedad civil que destacamos es el segundo Foro Nacional de Agroecología en el Bicentenario, realizado en Sucre, Bolivia. Este fin de mes de agosto, que, que, perdón, que concitó una gran participación de sociedad civil, productores, consumidores, colectivos en resistencia al agroextractivismo incendiario. En este encuentro social se destaca la importancia de la agroecología como la mejor alternativa para enfrentar la crisis alimentaria, económica y ambiental. Un modelo alternativo de producción sostenible de transición agroecológica que derivó de un pronunciamiento que establece una estrategia nacional de agroecología desde los pueblos. Destacamos los siguientes puntos. Y ahí hay un cuadrito de las propuestas ciudadana agroecológica. Foro Nacional de Agroecología 2025, pronunciamiento desde la sociedad civil en torno a cuatro ejes. Hay un eje político-ideológico, sociocultural, ambiental y económico-productivo. Entre el político ideológico está recuperar el carácter transformador de la agroecología en los planes de desarrollo nacional y subnacional, impulsar la aprobación e implementación de Estrategia Nacional de Agroecología, la ENA. En el sociocultural está mantener los saberes ancestrales, fomentar huertos urbanos, alimentos agroecológicos y consumo responsable. En lo ambiental, fomentar alimentos libres de deforestación,
protección de protección a los productores locales frente al extractivismo y conservación de cuencas y semillas ancestrales. Y en lo económico productivo está institucionalizar y diversificar las ferias agroecológicas, centros de investigación como universidades frente a la agroindustria y mejores condiciones para los productores agroecológicos. Y termino con la siguiente frase. La transición hacia un sistema agroecológico basado en plantas, respetuoso con la naturaleza y todos los seres vivientes, no solo es necesario, es urgente. Bueno, esas son las dos planas con las que termino mi artículo. Un poquito comentándoles sobre el contexto en el que he podido escribir. Es precisamente frente a un contexto donde Bolivia particularmente se enfrenta a múltiples crisis, una crisis multidimensional, económica, social, política y por supuesto ambiental. Y desde el lado antiespecista, por supuesto, con el incremento de la explotación hacia los demás animales, ¿no? En ese marco, yo como activista me invitan a un foro de agroecología a hablar precisamente sobre el tema del agronegocio, que tiene que ver mucho con el tema de los ganaderos y todo ese tema. Entonces, en ese marco, después de este encuentro que ha habido a nivel nacional, escribo este artículo y no solamente em, por muchas cosas, principalmente porque, como les mencionaba, Bolivia se enfrenta a una múltiples crisis y frente a eso sí se necesita de manera urgente soluciones, pero soluciones desde la sociedad civil, ¿no? Sociedad civil organizada, y yo he visto estratégico este movimiento, que es un movimiento a nivel Bolivia, que es el movimiento agroecológico boliviano, que también son varios colectivos, pero referente exclusivamente a la alimentación, ¿no? Si bien mi lucha personalmente va más allá de la simple alimentación, ¿no? Porque es una postura ética y política contra toda la forma de explotación hacia los demás animales. Entonces, me permito escribir este artículo donde vinculo mucho lo que es el tema del consumo y la agroecología y esta alternativa frente a lo que es el agroextractivismo incendiario, ¿no? Y algo muy curioso que les puedo comentar sobre esto es que precisamente, bueno, yo soy de La Paz, pero este evento de agroecología ha sucedido en el departamento de Sucre y paralelamente a ese evento había en el Tribunal Agroambiental, se estaba debatiendo lo que es precisamente el tema de incendios, ¿no? Justamente igual con otros activistas ambientales de Sucre, estaban proponiendo, ¿no? Y en ese encuentro yo también fui y, bueno, lamentablemente estaba toda la agroindustria, todo este sector de poder que lograron frenar lo que es la demanda por los incendios forestales, ¿no? O sea, el sector de la agroindustria tiene tanto poder, no solamente político, sino económico, con complicidad evidentemente de los gobiernos de turno, porque en Bolivia ya son más de 20 años del incremento de la agroindustria, entonces lograron con eso que tienen suspender lo que es la demanda de la sociedad civil contra los incendios forestales, ¿no? Lo que pedía esta demanda precisamente era que el gobierno diga quiénes son los responsables y se haga cargo de todos los incendios forestales, porque no hay nadie en la cárcel, ¿no? Entonces, sí, todo un sistema, evidentemente, de producción, que también es cómplice de los gobiernos de turno por el modo de producción que están implementando, que es extractivista y agroindustrial, y el agronegocio logró frenar, ¿no? Y paralelamente a esto se llevaba a cabo en otro lugar lo que es el foro de alternativas desde la sociedad civil con comunidades, productores locales, y ha sido muy interesante esa visualización también, ¿no? Bueno, posteriormente se logró eh, efectuar lo que es esta demanda y de alguna manera se logró ganar, ¿no? Pero sin embargo, sí es evidente el gran poder que tiene el agronegocio con los vínculos eh, de los gobiernos nacionales, subnacionales, ¿no? Entonces, una complicidad estructural, ¿no? Por ahí tal vez mi intervención. Gracias, Nau.
Oh, gracias a vos. Justo sí, te quería hacer una pregunta de cómo llegabas a escribir ahí en esa revista, es un instituto. Bueno, una primera pregunta también para que nos comente, bueno, cómo se maneja ese movimiento, o si hay algún puente, algo generado entre personas antiespecistas, veganas o con conciencia sobre lo animal, sobre este movimiento. Porque si te dan un espacio, bueno, como que también están abriendo, ¿no?, esta posibilidad. ¿Cómo es esta suerte si quiere, de unión o de propuestas? Porque entiendo que esto ya lo vamos a leer también más adelante en otro artículo, ¿no? El movimiento campesino por la soberanía alimentaria no suele tener espacios antiespecistas, sí, feministas y otros, pero creo que no están incluidos todavía, por lo menos en su programa, ¿no? Si querés contarnos algo más de eso también, para sumar al debate o de los puntos que escribiste, cómo es que llegaste a esos puntos. Sí, bueno, en Bolivia, desde el 2019 precisamente, se ha ido articulando la sociedad civil con más fuerza, pero más por el lado ambiental, ¿no? Porque Bolivia desde el 2019 ha sufrido lo que es los incendios forestales con más fuerza, ¿no? Entonces, si bien personalmente de mí mi lucha es antiespecista y vegana, en Bolivia lamentablemente estamos, incluso me atrevo a decir, contados las personas que realmente hacemos activismo o acción política, ¿no? Por tanto, en la movida antiespecista en Bolivia es muy débil en ese sentido, ¿no? No hay una articulación fuerte, falta mucho, bastante eh, de concientizar por ahí, ¿no? Entonces, pero la movida ambiental de alguna manera sí es más articulada y sí tiene más fuerza. Entonces, no sé si decirlo así como una estrategia que he logrado formar durante todo este tiempo es articular y generar en estos movimientos que de alguna manera ya están hablando de ese tema. Por ejemplo, el movimiento ambiental ya está hablando sobre lo que es los incendios forestales, ¿no? Pero de alguna manera nosotros hemos logrado incidir en estos movimientos para que puedan concientizarse y puedan entender que la raíz de los incendios forestales y la raíz de las movidas de todo esto es evidentemente el modelo de producción extractivista y explotador, ¿no? Entonces, por ahí, por ese lado, desde mi incidencia he logrado articular, pero eh, y de ahí me invitan a este foro y a diversas articulaciones, movidas, pronunciamientos, cosas que ha habido en Bolivia y logró incidir, ¿no? Poco a poco en estos espacios, pero no ha sido fácil, evidentemente, y no ha sido, sino ha sido una construcción y una lucha muy, muy minuciosa, muy de todos los días, ¿no? Entonces sí, sí ha costado bastante llegar en estos espacios, pero aún falta mucho, ¿no? Aún las movidas siguen siendo muy débiles. Y la conciencia de todo esto es porque evidentemente yo creo que no hay que ver los temas aislados, ¿no? Si bien Bolivia está pasando por este neo-extractivismo, porque siempre hemos sido un país monoproductor, extractivista, productor de materias primas, no generador de valor agregado. No hay que ver como los temas aislados, sino yo creo que es una movida a nivel mundial que nos ven a todos los países del sur como meros productores de materias primas, ¿no? Entonces, y, bueno, también he podido analizar lo que es la alianza de los gobiernos de turno, de todos, no me atrevo a decir de uno en específico porque evidentemente todos, con los sectores del extractivismo, en este caso con el sector de la agroindustria desde el 2019 y cada año se ha ido profundizando más en leyes que han ido aprobando, en políticas de Estado que han ido aprobando que están favoreciendo a estos sectores y actualmente aterrizamos en una crisis en Bolivia. ¿Se cortó o no sé el resto si lo escucho? Sí, sí, se cortó. Evidentemente. Entonces,
por la falta de dólares, la falta de producción, la corrupción y todo lo que hay detrás, pero también una crisis que viene alimentaria, ¿no? Entonces, muy vinculada igual con el tema de la producción, porque también nos venden la idea de que el agronegocio es la solución, ¿no? Nos venden esa idea que es la solución a la crisis y que es el salvataje, y de hecho todos los gobiernos de turno lo que han hecho es subvencionar y subsidiar a estos sectores. E incluso me atrevo a decir que si es que le sacan todo el subsidio, estas empresas no son rentables, ¿no? Solamente porque son la ganancia para pocos sectores, no son generadores de empleo, tampoco, por ejemplo, pagan impuestos, igual que la minería a gran escala. Entonces, y ahí la pregunta, entonces, ¿quién nos alimenta? ¿No? Es una pregunta que también me he hecho yo bastante y es, ¿por qué eso nos venden? ¿No? Nos dicen el agronegocio es lo mejor y que ellos nos alimentan cuando estudiando y viendo los datos, no. Realmente producimos uno para exportar como commodities, o sea, ni siquiera generamos valor agregado, en este caso los monocultivos, que lamentablemente es para llevar alimento, para explotar a otros animales de otros países, ¿no? Evidentemente también para consumo interno. Entonces, es como un tema muy estructural del tema de modo de producción que seguimos manteniendo este modelo de producción. Y por otro lado, evidentemente la crisis, ¿no? Generada por todo esto y la devastación y los subsidios, y cada año hacen salvatajes también. Hay un libro muy interesante que también les invito a leer que se llama Las finanzas grises del agronegocio, donde evidencia que todo, incluso los bancos están muy vinculados a todo este tema, incluso las AFPs acá en Bolivia, que es la gestora, eh, que es esta empresa que se dedica a dar la jubilación, ¿no? A las personas que van aportando hasta que se jubilan, y que menciona que todo ese dinero de la jubilación ha ido para financiar el agronegocio, ¿no? Entonces, es un vínculo y complicidad de que hay detrás, y ahora con este tema de la crisis económica se está evidenciando y destapando muchas cosas. Pero lo malo y lo que comentan acá es cómo salimos de la crisis, ¿no? Y nuevamente más extractivismo, y nuevamente más minería con el tema del mercurio, más poblaciones contaminadas, y por el otro lado tenemos el agronegocio con la ampliación de la frontera agropecuaria para la ganadería, que lo que inmediatamente hace es deforestar, incendiar para poner más ganado explotado o para crear monocultivos, y que eso también ha sido otro punto de inflexión porque muchas personas decían, claro, monocultivos, soya, que los veganos, ¿no? Y cuando es no, muy poco, un porcentaje de lo que es la soya es para el consumo, para el consumo humano, y la mayor parte es para crear monocultivos para seguir explotando animales, ¿no? Entonces, es un tema estructural también, y eso, ¿no? Ahorita el tema que está en debate es cómo salimos de la crisis, ¿no? Y lamentablemente todas las opciones que se reducen es más extractivismo. Dale, genial la introducción, bueno, el material que generaste, porque no hay mucho. Yo estuve indagando, buscando, creo que estoy bastante involucrado con el movimiento también agroecológico, trato de charlar y material escrito con una perspectiva, así como lo escribiste vos, suma un montón, por más que sea escueto tal vez, para seguir generando esto y llevando una propuesta, ¿no? Como pusiste vos, transición agroecológica, así que es mega importante. Bueno, si les parece, abrimos al debate o si quieren preguntarle algo, pero vayamos conversando sobre este tema porque es clave de acá en adelante. Tenemos que pensar en esto, ¿no? Que los cambios individuales no van a hacer hincapié en el consumo capitalista, en esto, ¿no? Bueno, vamos a cambiar, vamos a darle otra orientación que sea sustentable, que sea respetuosa con el planeta, con las personas que trabajan. Sabemos que no, ¿no? El monocultivo genera más daño, no genera trabajo, mueren animales también en este tipo
de siembra y que la mayoría está alimentando ganadería. Muchas veces estas mismas empresas son las mismas dueñas de ganaderas que mantienen el mismo precio en el mercado. Así que por favor vayan anotándose para ir dando sus intervenciones. No sé si quería agregar algo más, Jess. No sé si saben, pero ella también fue brigadista en los incendios que hubo el año pasado o este año en Bolivia. También así que le puso el cuerpo no es una mujer solamente de teoría, es una mujer de acción, una activista que como ella está describiendo, ¿no? Lo que sucede en Bolivia es muy difícil de separar una causa socioambiental con la defensa de los animales porque son vistos, ¿no? Como Argentina, Brasil, Colombia, de alguna forma países del latifundio, a ser explotado y buscar su primarización, ¿no? Y acá estamos hablando de otra cuestión. Y mucho más todavía si queremos pensar en una agricultura respetuosa con los animales. Así que les invito a que se vayan anotando para ir abriendo el debate. Sí, también solo recalcar que es uno de mis primeros artículos, entonces evidentemente sí hay muchísimo más que decir. Si bien son dos planas, bueno, el debate es más allá, evidentemente, pero he querido como que generar una idea súper general, sobre todo en este caso el movimiento ambiental de Bolivia, como les he mencionado a un inicio, como es el movimiento que tiene más articulación, ¿no? Porque el movimiento antiespecista todavía está como que naciendo recién, entonces me ha parecido interesante poder articular y poner como estrategia en estos tipos de movimientos que ya están hablando de este tema para poder concientizar también desde ahí, ¿no? O sea, para que puedan evidenciar cuál es estructuralmente la causa de todo este problema. Y bueno, hablando de por qué no se limita, ¿no? Si bien digo alimentación a base de plantas, es como para que esta parte lo pueda entender porque va mucho más allá. Y si hablamos de un veganismo, evidentemente que tiene que ser popular al alcance de absolutamente todas y todos, porque también era eso un poco el mito en los debates que me invitaban, que era como, no, pero lo vegano es caro, ¿no? Desmitificando y no. Lo principal, igual al articular con el movimiento agroecológico por el lado del consumo, sería revalorizar evidentemente las semillas nativas. En este caso, por ejemplo, Bolivia tiene más de 77 variedades de maíz nativo, por ejemplo, ¿no? O la quinoa, que por ejemplo la quinoa es considerada igual como un grano de oro, que lamentablemente igual por la falta de articulación con el Estado y falta de apoyo a los pequeños productores, lamentablemente toda la quinoa se ha ido afuera, ¿no? Incluso por contrabando. Entonces, muy poco de la quinoa incluso se consume en Bolivia y eso es muy triste. Y igual articulando, por ejemplo, con México, México igual tiene bastante lo que es el maíz nativo, creo que tiene más de 100 variedades, no me acuerdo el dato exacto, pero en el caso de Bolivia son 77, en el caso de papa son más de 300, en el caso de quinoa igual son bastantes, en el caso del tarwi, por ejemplo, el tarwi es considerado incluso a nivel mundial como un superalimento, que es muy poco valorizado a veces, pero eso, ¿no? O sea, revalorizar nuestras semillas nativas y que el veganismo igual venga por el lado popular en el sentido de que sea accesible para todas y todos. De alguna manera igual el tema de la crisis ha permitido visibilizar eso, ¿no? Porque la carne se ha triplicado más y ha sido para mí un espacio más para realmente poder incidir y concientizar porque estamos viviendo todas estas múltiples crisis, de alguna manera son articuladas todas, ¿no? Entonces tienen una raíz en común. Y el tema de realizar boicot, ¿no? Nuevamente, el boicot a la agroindustria, pero el primer paso frente a todo eso es primero concientizar y visibilizar cuál es la raíz del problema. Genial, genial. Bueno, como les decía, abrimos al debate. ¿Quién se apunta? Ya está, entonces nos vamos a dormir, ya estamos a tomar la sopita.
Eli, muy bien. ¿Quién más quiere echarse nota ahora? Dale, genial. Después sigue Rosario. Bueno, vayan anotándose. Comenzá, Eli, cuando quieras. Bueno, Jess, me encantó lo que escribiste, está re bueno. Me interesó, yo acá hablé en alguna oportunidad en esta zona en la que vivo yo, en Argentina, que es o sea, en la provincia de Santa Fe, en el centro este de la provincia de Santa Fe, es el lugar que en la década de los 90 se hicieron los primeros ensayos de cultivo de soja transgénica. A partir de estos ensayos, después la soja y la convivencia del gobierno de turno, la soja se expandió por todo el país con el paquete, ¿no?, tecnológico de monocultivo de soja. El paquete me refiero a la semilla transgénica junto al herbicida, glifosato, lo que después de un tiempo de utilización de este paquete, y que primero fue presentado como la salvación, ¿no?, porque se adaptaba a cualquier tipo de suelo, inclusive, o sea, de la zona donde estoy yo para el norte es una zona que se pone bastante seca, pero la soja crece igual, se adapta, es resistente a la sequía. Entonces, bueno, después de un tiempo de esta propaganda, eh, la población empieza a ver lo que este modelo nos dejaba. No solo, bueno, altas tasas de cáncer, sino la muerte de un montón de aves, reptiles, batracios, insectos, desaparecieron las abejas, las luciérnagas, bueno, un montón de aves se vienen para las zonas urbanas, deforestación, o sea, en los campos sacan todo, no dejan ni siquiera un corredor de árboles. Y con esto, además, por supuesto que la soja era para exportar, para alimentar ganado, pero con esto además se produce una polarización de la sociedad, una fractura muy grande entre lo que, bueno, entre los productores de soja, que eran gran parte de la sociedad, y la gente que no era productora. Eh, ¿Por qué? Porque la frontera se corrió tanto que teníamos el cultivo de soja a una cuadra, a una calle de distancia, o sea, a 15 metros. Bueno, y esta polarización que se hizo muy grande, se judicializó por el caso de una niña, una nena muy chiquita enferma de cáncer, que los médicos le decían que tenía que ser alejada, ¿no?, de las fumigaciones. El Estado no hacía nada, al contrario, se ponía del lado del lado de los productores, no como si fuesen algo, los malos y los buenos, ¿no?, pero se dio una especie de polarización, de esta fractura que el gobierno de turno, ni municipal, ni provincial, ni nacional, pudo digamos, presentar una solución, por ejemplo, una transición hacia la agroecología, por lo menos dentro del cordón más cercano al pueblo y a las escuelas rurales. Entonces, bueno, la polarización fue tan grande que se judicializó el caso y terminaron, bueno, con una cautelar que a 1000 metros no se puede fumigar. Pero esto provocó que familias enteras, por ejemplo, dejaran de hablarse, que la zona de 1000 metros dejara de producir soja, pero nunca el Estado propuso hacer agroecología en esa franja. Ahora, por ejemplo, que no se produce, la gente dueña de esa tierra, que no puede pensar otro tipo de producción que la producción de soja o la producción de monocultivo, dice que como es una zona que bueno,
justamente no se produce, se llena de pastos y eso atrae ratones. Y que ahora tenemos invasión de ratones. Fíjense, ¿no? Cómo todo siempre, o sea, nunca se puede pensar más allá, cómo siempre se ve, además, como, bueno, en este caso, el ratón invasor, que en realidad no tiene sentido lo que se dice, solamente se buscan excusas, ¿no? Para no hacer el cambio, y bueno, y esto, que lo digo mucho, que me parece que es central, los gobiernos no hacen nada por esto, por informar y permitir una transición a la agroecología, porque tal vez, o sea, porque falta información, falta educación, eh, no es una cultura que haya tenido una relación con la tierra muy cercana siempre, sino una relación de explotación de la tierra y de los animales. Entonces, bueno, la agroecología está súper lejos en este lugar. Y bueno, estaría bueno a lo mejor, Jess, experiencias como la tuya y de las agrupaciones en las que militas, eh, para que lleguen a lugares así, donde estas transiciones cuestan muchísimo. Fue un poco larga, pero bueno, quería contar todo. Gracias, Eli. Tiene la palabra Rosario. Hola, ¿cómo están? Hola. No sé si se me escucha. Sí, nada, la escuchaba a Jess y veo como muchas similitudes entre lo que nos pasa a los países. Esto de la cuestión del consenso extractivista, de que siempre estamos como, para los países, los gobiernos, los estados, los gobiernos de turno, siempre están en búsqueda de solucionar o dicen querer solucionar otras cuestiones, pero siempre es a costa de la explotación de la naturaleza, de los demás animales. Y es más, yo he escuchado a personas decir que valor agregado es no exportar solamente soja, sino esto de la producción de animales. El valor agregado es producir animales para algunas personas. Y me parece clave esta alianza con la agroecología, porque son luchas que se deben acompañar. Quizás acá sí veo que hay un poco más en realidad de grupos veganos, de veganes que nos acercamos a la agroecología. No sé en otros países cómo estará la situación, pero me parece que la lucha en el fondo es la misma, es muy similar. Tiene que ver con implementar formas más justas de relacionarnos con el medio ambiente, con los demás animales. Así que nada, muchas gracias por el aporte y por tu escrito, Jess. Está buenísimo. Gracias. Gracias, Rosario, por tu intervención. Levantó la mano Fran, tiene la palabra. Buenas, sí, a mí también me pareció muy estimulante el texto, muy provocador, que aporta, que abre la discusión. Y me quería preguntarte sobre todo, Jess, sobre tu experiencia. Mencionaste mucho esto del vínculo con la crisis, que es crisis económica y crisis sistémica en general, y cómo esto es una propuesta más bien integral, la propuesta de la agroecología y la producción de alimentos basados en plantas, general para abordar esa crisis. Y yo he participado en debates donde eso se aparece mucho, y la idea es esta, ¿no? Estos contraargumentos que aparecen en las discusiones sobre la defensa del agronegocio o de digamos, negocios en general, tipo, mencionaste también la minería, los argumentos son más o menos los mismos, esta idea de que necesitamos valor agregado, como decía la compa recién, que necesitamos cosas que generen trabajo, que necesitamos divisas. El problema de toda una serie de términos, sobre todo me queda con este del valor agregado, que medio que nos complican la discusión, porque nuestra propuesta no genera nada de eso. Porque no pretende hacerlo. La agroecología no genera valor agregado en este sentido, que es un sentido capitalista. Valor agregado quiere decir, como
trabajo puesto para poder vender una mercancía a mayor valor, que no es el sistema en el que queremos transformar, quiero decir. La agroecología no es de manera rentable en un sentido capitalista y no pretende serlo, porque no estamos buscando eso, estamos buscando satisfacer las necesidades de las poblaciones de nuestros territorios, manteniéndonos en los límites planetarios. Entonces las discusiones, los debates, el convencimiento de las personas de nuestra perspectiva se hace difícil un poco por eso, porque tenemos que huirle a ciertos términos y básicamente apelar por la idea de que no es que la agroecología nos va a traer enormes ganancias y divisas del exterior, divisas, esto es la moneda extranjera, y las arcas de la nación van a estar llenas de dinero con la agroecología, porque no se supone que sea para eso. Es para alimentar personas, es para cuidar nuestros territorios, es para generar comunidades. Entonces, esto es más provocativamente, pero te quería preguntar cómo vivís vos esas discusiones, si te encontrás con estos problemas, cómo los sorteás, con la experiencia que tenés en estos sectores, en estas militancias, en estos activismos. Muchas gracias por las intervenciones. Bueno, particularmente en Bolivia, como estamos atravesando múltiples crisis y sobre todo la crisis económica, todos los debates van por qué es lo que nos va a generar ingresos, ¿no? Entonces, pero lamentablemente como Bolivia, al igual que varios países de Latinoamérica, bueno, están muy vinculados al tema del extractivismo, pero también el salvataje, entre comillas, también es el Fondo Monetario Internacional y todas estas instituciones que nos tienen lamentablemente muy dependientes, ¿no? O sea, si un país entra en crisis, nuestro salvataje, entre comillas, es estas instituciones financieras, ¿no? O por el otro lado está todo el tema del extractivismo, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, se menciona que actualmente estamos endeudados al 30% de lo que es el Producto Interno Bruto, pero cada vez que se menciona igual este tema de la crisis, como el extractivismo está creando cada vez más dependencia, pero a la vez nos está contaminando más, entonces vamos a necesitar más salvataje, se genera una especie de espiral em, que no tiene fin, ¿no? O sea, nos endeudamos para envenenarnos y para enfermarnos necesitamos más dinero y así, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso al cual lamentablemente, bueno, sabemos que desde los actores de poder ni se les pasa por la cabeza el tema de la conciencia, ¿no? Solamente quieren generar más ingresos, más dinero y poder para pocos. Es lo que está pasando con la agroindustria. La agroindustria están contados los empresarios que realmente se están enriqueciendo a costa de la devastación, a costa de la explotación, frente a la gran parte de la población, como les mencionaba, el 85% de la población en Bolivia vive de la economía informal. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene un empleo de calidad, implica que apenas le alcanza para la alimentación diaria, no genera más. Entonces, el debate va por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué nos genera dinero? Dinero. ¿O qué nos va a llevar el salvataje? Porque tampoco hay dinero para comprar, por ejemplo, combustibles, que también ha sido muy contradictorio porque Bolivia tiene bastante hidrocarburos y todo, pero compra de todo lado todo, teniendo todo, ¿no? Entonces no ha generado una soberanía ni siquiera para nuestro país. Y por otro lado, bueno, el tema de las falsas soluciones que siempre eh, está latente, por ejemplo, igual, por el tema de los combustibles, era la supuesta solución, el biodiesel, ¿no? Pero el biodiesel está generando igual una inseguridad alimentaria y paralelamente no es tampoco una solución, ¿no? De hecho, eso está haciendo nuevamente devastar los bosques, están plantando, por ejemplo, más caña, la palma africana y otros monocultivos donde supuestamente nos dice que
que eso nos va a salvar, ¿no? Entonces, el debate va por ahí, por el tema más económico, lamentablemente, el tema de concientización y peor para los demás animales es muy, ni siquiera pasa por la cabeza, ¿no? Es muy triste, e incluso es muy desesperante. En todos estos años que yo he estado de activista, bueno, cada vez es más frustrante porque en vez de ver una mayor concientización, te chocas con toda esta realidad, ¿no? Te chocas con la realidad que si tú vas a las calles a hablar con la gente te dice, sí, pero esto va a generar dinero. O sea, no importa que incendie, no importa con tal que tengamos dinero, ¿no? Entonces, pero sin embargo, entiendo también que, bueno, todas las luchas cuestan, pero sí tienen, sí debemos partir de articularnos, como también varias veces lo han repetido en las clases, perdón, en los encuentros que hemos tenido, es articularnos de base, es concientizar, es toda una construcción social que va para largo, pero sin embargo yo también puedo nombrar algunos desafíos, pero también algunas cosas positivas en toda esta lucha. Por ejemplo, de Argentina, igual que hemos apoyado hace muchos años, el 2019, si no me equivoco, era el tema, por ejemplo, de las mega granjas porcinas, que también evidentemente era para exportar carne a China. Paralelamente, Bolivia también estaba firmando los tratados con China, pero para el tema de explotar vacas, ¿no? En el caso de Argentina era para las megafactorías. Entonces también logramos visibilizar eso acá, ¿no? Es decir, articular las luchas, es decir, que todos estos temas son transversales, que nos unen, nos interseccionan y que todas las luchas deberían ir unidas porque la raíz es uno solo, ¿no? Es uno solo. Y de ahí también la importancia de estos encuentros, que primero em, em, nos miremos entre nosotros, que somos hermanos latinoamericanos, que estamos viviendo por el mismo, o lo mismo, ¿no? O sea, los problemas evidentemente son los mismos y por tanto las soluciones también deberían ser articuladas, ¿no? En este caso del movimiento antiespecista, por ejemplo, me parece muy, muy interesante articularnos y también hacer, como les mencionaba, el boicot, ¿no? Boicot, porque son igual así contadas las empresas, las industrias, que ellas mismas son las dueñas de transgénicos, de semillas transgénicas, de agrotóxicos, las mismas son dueñas de, incluso de, incluso de los materiales, por ejemplo, todo, todo para la ganadería, o sea, son dueños de todo, incluso ahora de las farmacéuticas con Bayer, ¿no? Bayer Monsanto, entonces, y son contados frente a todo la devastación que está viendo, entonces, que los temas son transversales y igual, no sé si Nahue puedes compartir las imágenes que te pasé. Hay, por ejemplo, Bolivia, en este contexto igual se está articulando lamentablemente más con el tema del agronegocio y ha habido recientemente una feria que es la Fexpo Cruz, que creo que igual es más o menos como la rural en Argentina. No sé si estoy eh, equivocada, pero bueno, en esta feria, bueno, igual se hace lo que es la exposición genética, ¿no? Que para ellos es lo mejor, que incluso recientemente se ha premiado a la vaquita que daba más leche, no sé cuántos litros. Ya, o sea, es toda una explotación, pero para todo este tema del agronegocio y los sectores de poder, pues es como lo mejor, ¿no? Entonces, entender y visibilizar estos aspectos es de una lucha continua, pero muy necesaria. Y articular con estos otros movimientos también me parece estratégico porque, como se mencionaba, todas las luchas son interseccionales y en algún punto sí, porque sufrimos la misma opresión, ¿no? O sea, la misma opresión y peor con los demás animales. Gracias, Jess. Ahí le pedí a Gastón que lo pueda compartir porque si no me parece que está medio lento mi conexión, que son unas placas y las puede abrir en el teléfono, pero a ver si lo vemos acá para todo el grupo. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención, pregunta. En que no haya hecho nada, ninguna pregunta todavía, o algún interés, alguna idea.
Creo que también otro punto que debemos mencionarlo es el tema de la raíz de los incendios, ¿no? Por ejemplo, aquí yo me recuerdo que a un inicio el gobierno nos decía, pero es por la crisis climática, sino como que daba culpa a otros cuando evidentemente existe la crisis climática, pero es ocasionado por todo el modelo que los propios países están desarrollando, ¿no? Yo me recuerdo que en las primeras marchas que hacíamos en esas épocas ocultaban y invisibilizaban todo eso, ¿no? O sea, decir que, por ejemplo, la causa principal de los incendios es la ganadería era pecado y peor eras perseguido y todo, ¿no? Más bien con un trabajo igual de concientización y una lucha que se ha hecho todos estos años. Actualmente la gente como que está más concientizada y tiene más en mente eso, pero a un inicio era como que los gobiernos se lavaban las manos, en el caso de Bolivia, diciendo que simplemente es la crisis, que otros países nos generan y que yo no haga nada. Cuando Bolivia estaba firmando tratados estructurales con todo este tema del agronegocio, ¿no? Con el tema igual de las semillas transgénicas, que está muy vinculado todo. Entonces, creo que es muy importante visibilizar eso, ¿no? Que si bien existe una crisis ambiental a nivel global, que es ocasionada por las políticas que cada gobierno hace, en este caso extractivistas, ¿no? Y también desmitificar un poquito el tema de la sostenibilidad, que, por ejemplo, Bolivia ha firmado lo que es el Plus de Beni recientemente, que en el Plus hablan del tema de la sostenibilidad, pero cuando tú lo lees estructuralmente, ves que la sostenibilidad es sostenibilidad para el productor. O sea, no tiene que ver nada con el tema ambiental, pero está escrito así y la gente lo entiende de esa manera, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, muestra un poquito lo que es eh, el incremento del agronegocio, ¿no? Entonces, se ha firmado, por ejemplo, este pacto de que es el Cumbre Sembrando por Bolivia y gradualmente ya se tienen como que metas de deforestación hasta el 2030 y los países de los que principales exportamos, en este caso sería China, pero recientemente igual ya se está haciendo las alianzas para exportar carne a otros países, ¿no? Entonces, que igual, ¿no? Que la riqueza va en pocas manos y esto es lo que les mencionaba justamente de la Facebook Cruz, ¿no? Que es la expansión ganadera, que esto también yo lo he mostrado en muchos encuentros ambientales, que es que eso, ¿no? Que porque ellos lo llevan como bandera y aquí está que se ha premiado lo que es la vaquita, a la vaquita que daba más leche, o sea, muy especista de paso, entonces, y esto es muy triste, ¿no? Pero ellos lo tienen bastante normalizado. Y el avance de la frontera ganadera, que es igual nuevamente visibilizar por qué es la causa estructural de los incendios. Y últimamente se ha firmado lo que es el Plus del Beni, que también, o sea, es decir, que en Bolivia se divide así como en departamentos. Y los primeros incendios han sucedido en Santa Cruz, que ese es el departamento más ganadero, si se quiere, pero se está expandiendo bajo ese modelo de desarrollo exitoso a otros departamentos, ¿no? Les están vendiendo con ese tema de que les va a dar dinero, divisas y demás. Y se está extendiendo lo que es Beni y actualmente también a Pando y el norte de La Paz, entonces se está expandiendo evidentemente y ahí muestro, ¿no? La relación que va más allá, ¿no? Que es igual cuánto de agua estamos se necesita para la producción, ¿no? Y hago ahí una comparación, ¿no? De lo del agua que se necesita, por ejemplo, para los productos de origen vegetal y en relación a al agua que se necesita para los productos de explotación animal, ¿no? Que es bastante grande la brecha y para concientizar igual por el tema de los recursos. Y que evidentemente igual contamina agua, aire, suelo, con el tema de los transgénicos, ¿no? Y la degradación también de los suelos. Y el siguiente, que era igual, ¿no? Lo que exportamos como commodities, porque también ellos nos venden con el tema de seguridad y soberanía alimentaria, y para desmitificar es que no, por ejemplo, aquí se muestra maíz, la soya, ¿no? Pero analizando yo los datos he visto que la mayoría es uno para exportación y dos para forraje, es decir, para explotar a otros animales. Entonces, y un porcentaje muy mínimo es para consumo, pero ellos nos venden como que eso nos está alimentando.
Entonces es igual, es como para desmitificar a dónde se están yendo los commodities. Y el tema de los incendios, que igual, ¿no? Las primeras víctimas, lamentablemente, son los demás animales. Yo he tenido la oportunidad igual de ser bombera voluntaria ya 2 años, del año pasado y el anteaño pasado. Y es muy duro porque otra cosa es lo que miras cuando estás en tu casa y en la tele, en las redes sociales. Incluso los medios de comunicación no te muestran todo, no te muestran estructuralmente todo. Yo he chocado con muchas cosas, incluso los gobiernos que no te dan apoyo, las alcaldías igual que te dicen, por ejemplo, en ese lugar no hay incendio, evidentemente hay incendio, y investigando que muchos casos, por ejemplo, porque en este caso el tema de la minería, ¿no? Entonces, o son dueños o tienen vínculos familiares, entonces es un tema muy estructural, pero me ha dejado, digamos, mirar en primera persona realmente lo que estaba sucediendo, ¿no? Lo que los medios de comunicación eran muy vagos, ¿no? En informar, y la contaminación, ¿no? La contaminación de la industria de explotación animal está contaminando. Esta es una foto, por ejemplo, del río Choqueyapu en La Paz, donde todas las vertientes, la sangre de los animales sacrificados, recorre todo el río Choqueyapu y va río abajo y riega a productos de más abajo, o sea, con toda esa contaminación. Y eso igual era en un foro para visibilizar, ¿no? Y para concientizar lo que hay detrás de los materiales, igual que es muy, muy poco visibilizado acá. O por otro lado, muy normalizado. En el caso de los incendios también, ya no tiene el mismo impacto, ¿no? Antes era como que hay incendios, ahora como hay cada año incendios, lamentablemente estamos entrando en una normalización de incendios, lo cual eh, está, está desconcientizando igual, ¿no? Y eso para visibilizar un poco cuántos animales igual somos cómplices de la muerte de todos esos animales. Y yo creo que articular con varios movimientos me parece muy estratégico, ¿no? Y aquí era un poquito para mostrar el tema del antropocentrismo y el especismo y lo que de alguna manera tendríamos que ser conscientes, ¿no? Con el entorno con el que estamos viviendo. Y, eh, y aquí hay las alternativas, evidentemente, porque la primera pregunta es, ¿pero qué me va a dar proteína? ¿No? La típica pregunta. Y aquí hay un montón de semillas nativas incluso que nos brindan no solo proteínas, sino varios nutrientes también, ¿no? Igual he tratado de vincular mucho el tema de lo que es la contaminación, que es igual afectación directamente, en este caso del agua, a propios animales. Hay varios lugares aquí que se están desertificando y las primeras víctimas también son los demás animales, ¿no? Aquí igual varios recetarios veganos desde el movimiento que hemos podido repartir, entre ellos gratuitos, a colegios, am, a mucho trabajo en calle igual, ¿no? Con el tema del veganismo popular. Y lo que les mencionaba, el superalimento que es el amaranto, ¿no? Que hay una variedad infinita que nos aporta bastantes nutrientes, incluso calcio, en este caso el amaranto, ¿no? Como un superalimento y un alimento nativo también, revalorizando igual los saberes y saberes ancestrales, ¿no? De las comunidades, que lamentablemente igual con todo este tema de desplazamiento de las comunidades se está perdiendo todos estos saberes ancestrales, ¿no? Los modos de producción y todo lo que hay detrás de eso. Y un poquito aquí todo el activismo igual que realizamos por los demás animales, bueno, la lucha está ahí igual constante. Y igual la ayuda que hemos hecho a varios refugios de animales que son víctimas también, y en este caso igual el rescate de esa cerdita que sí hemos logrado, ¿no? Como les mencionaba, el movimiento antiespecista vegano en Bolivia lamentablemente es muy poco porque somos contados los que estamos en el activismo, pero sí logramos de articularnos más, ¿no?
En este caso, por ejemplo, igual apoyando a los santuarios de animales o apoyando a refugios de animales donde llegan los animales víctimas de incendios con kermeses veganas, ¿no? Concientizando por los dos lados en este caso. Y un montón de variedades igual de alimentos que se pueden realizar, ¿no? Y no pierdes más bien ganas, ganas en conocer otro tipo de alimentación o jugar igual. Acá tenemos un proyecto que se llama igual Proyecto Aula Animal, que igual hemos querido implementar en los colegios. Ha sido muy bonita la experiencia porque hay varios colegios que los propios estudiantes demandan este tipo, ¿no? Entonces, más allá es bien difícil realmente ir, por ejemplo, a un colegio y decir queremos hablar de este tema, o hasta te votan, o lo peor si le dices veganismo, ¿no? Entonces, pero sí hemos logrado articular directamente con estudiantes y hacer, por ejemplo, talleres los sábados, o Creo que perdimos el audio de Jess, ¿no? Sí, se cortó. Bueno, si quiere anda pasándolas hasta el final las placas y a ver si vuelve con su sonido mientras tanto. ahora sí, y esa es la propuesta alternativa que yo mostraba frente a todos estos movimientos, que es en el caso de por un lado, estamos el agronegocio y el extractivismo incendiario versus la alternativa que es una transición agroecológica, pero fundamentalmente basada en plantas, ¿no? Entonces, y con un veganismo popular también. Y eso, ¿no? El veganismo popular que es de calle, es de base, accesible a todas y todos, porque algo que también tenemos que entender es que la mayor parte de la alimentación igual la importamos, ¿no? Entonces no sabemos si es agroecológico o no, entonces es fundamental incidir. Y aquí hemos intentado hacer como un mapeo de los lugares veganos, las alternativas que pueden tener las personas, ¿no? Hay un mapa de la ciudad de La Paz, donde igual estamos tratando de hacer un mapeo de varios lugares. Y también sería interesante articular esto con lugares agroecológicos, alternativas veganas también. Y la diversidad de alimentos que podemos tener al elegir una alimentación a base de plantas que no sean cómplice, ¿no? de todo este modo de producción extractivista y de explotación animal. Yo estoy igual un poco con ese mensaje de ir a los colegios, que seamos la generación que termine con la explotación animal. Eso y que yo articulo igual con un colectivo acá en La Paz que se llama La Paz Vegan, ¿no? Igual que somos un colectivo de jóvenes, yo inicié, por ejemplo, en el colegio, ya son varios años que estamos articulando en este colectivo, entonces para las personas que igual que quieren saber más de nuestro colectivo, pero yo igual con todas estas, los talleres y los encuentros latinoamericanos que hemos tenido, me he enriquecido bastante, entonces me parece muy lindo este tipo de espacios y que podamos articularnos cada vez más y más, porque nuevamente la raíz la estamos atravesando con mayor fuerza todos los países de Latinoamérica. Por tanto, pienso que es fundamental la articulación y colectiva que podamos
podamos tener entre los países hermanos me parece fundamental. Muchas gracias, Jess, genia total. No sé ustedes, pero a mí me da ganas de ir ya a La Paz a comer una parrillada con mucha quinoa. Me estaría anotando en eso. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta sobre este trabajo o propuestas que tenga que ver con esto. A mí, bueno, el otro día saben que estuvimos charlando sobre un programa, ¿no? Y era importante, hay en varios puntos del programa en transición, tener una agricultura pensando en el respeto a los animales, se puede llamar vegana, agroecológica, pero que sea de gran alcance, no en lo pequeño, porque mucha es de pequeña producción y tenemos un desafío que es alimentar todo un país. Entonces, también pensar desde ese lado, ¿no? Y cuando también hablábamos de nuestras propuestas y él hablamos a alguien porque el respeto animal y proponemos las recetas, creo que es fundamental empezar a hablar de, bueno, que esa alimentación basada en vegetales tiene que tener una raíz en la agroecología, porque hay un veganismo hegemónico que dice que no se mezcla nada y sabemos que si es ético político es económico, entonces tenemos todo para avanzar y ganar y a la vez empezar a seducir a ese otro movimiento que ya está trabajando, ¿no? Y llevándolo al marco este también de resistencia de que una de las mayores economías explotadas y precarizadas es el de las mujeres. Entonces tenemos pequeñas productoras que alquilan quintas en Argentina y también tenemos esto toda una red de eso, de gente que está comercializando entre ellos y siempre sale el tema productivista, ¿no? Lo de la ganancia, para que no quede como algo lindo, pintoresco y bueno, y marginal, sino ya empezar a pensarlo en lo macro también, ¿no? Si bien tiene también una filosofía atrás, la agroecología, no caer en solamente eso, ¿no? Que puede ser pintoresco, pero no puede ser redituable y realmente se puede seguir adelante y salir adelante, porque si el futuro sigue siendo monocultivo, se va a quedar sin agua casi ningún suelo y ya lo estamos viviendo. Entonces, cuando se critica, no, hay que hablar de los animales por los animales, sepan que en muchos lugares les interpela el territorio donde viven. Entonces, la lucha socioambiental en clave antiespecista es muy importante, anti-extractivista. Entonces, también para situarnos un poco en el debate, yo creo que en esta lista de reclamos y transición que le pedimos a las personas, hay que empezar a hablar de agroecología como un modelo que nos puede salvar, y no solamente de la mirada así humana, sino muy amplia, porque todas las especies están en peligro en ese sentido, ¿verdad? No sé si alguien más quiere decir algo sobre esto, alguna propuesta. Bueno, felicitar también a Jess, que hace tiempo que viene trabajando en Bolivia y invita a abrazar el veganismo popular. Nadie más anota, cerramos acá nomás. Evelyn, te escuchamos, dale. Sí, bueno, dijeron bastante ya, pero acá en lo que es Entre Ríos, en la parte de la localidad, digamos, de Colonia Ensayo, una agrupación de vecinos pedían colaboración para pagarse unos análisis, tanto de orina, materia fecal y de sangre, para evaluar la cantidad de veneno, digamos, que tienen en sus cuerpos. Dio positivo en la gran mayoría de los vecinos, algunos con más altos valores que otros. Entonces, esto se presentó igualmente a la justicia
Y hay un montón de denuncias. Acá hay una abogada que es bastante conocida porque está en el área de ambientalismo y lleva varias denuncias tanto de productores agroecológicos como de vecinos, respecto a cómo envenenan nuestros cuerpos, cómo también no respetan los metros para fumigar. Bueno, por lo menos acá hay bastante resistencia en ese sentido. Sí se da desde el lugar medioambiental o ecológico. No hay tanto posicionamiento sobre los animales, la cuestión del antiespecismo. Pero bueno, está la resistencia y también para llevarlo un poco más a lo que vos decías, ¿no? De como no verlo tan lejano, es que está sucediendo. Yo no sé de qué parte es cada una que está hoy acá, pero en Santa Fe, por ejemplo, capaz que Eli está más orientada, hay una feria agroecológica que participan mujeres, siempre dan charlas y asesorías, también un poco para impulsar las huertas en los hogares, también dando a entender de que obviamente es esperanzador tener un pedazo de tierra y poder cultivar en esa tierra, pero que tampoco se cierren a la idea de que en cada hogar, en una maceta o lo que fuere, puede salir un fruto, una verdura. Y lo que también, cuando te adentras mucho en lo que es el mundo de la agroecología, más allá de que uno espera como que haya una visión sobre los animales, hay mucha red. Por ejemplo, conozco varias familias, pero una de ellas por ahí vive de mi localidad a 1 hora y media, que conoce a otra familia que vive de mi localidad a 3 horas, entonces por ahí de la huerta agroecológica ella junta algunas cosas y se trae todo para lo que es la localidad donde estoy. Entonces hay como hay un cooperativismo, digamos, que se da entre las familias para poder salir y resistir, porque básicamente, por lo menos nosotros con mi pareja, digamos que tenemos un emprendimiento agroecológico, es re difícil sostenerlo porque es algo que está por fuera de lo que el gobierno o el Estado quiere brindarle a la gente. Entonces también sostener esos espacios, si no lo haces en conjunto, es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, yo creo que está a la vista de todos, que lo que tiene mayor espacio en Argentina, y creo que en todo el mundo, son los venenos, y que aún así quienes están arriba, quienes tienen el poder, digamos, lo saben y lo permiten. Y bueno, cuando deje de faltar el agua, porque es así, porque van a ser ellos quienes se queden con toda el agua, y bueno, hay que seguir resistiendo. Entonces hay que empezar a contagiar la agroecología. Hablar de agroecología, por más de que no sea desde un espacio, como decís, desde lo animal, porque queda mucho también para que la otra persona vea, pero me parece que es una muy buena opción para resistir y para poder continuar cuidando, digamos, este planeta y quienes habitamos. Gracias, Evelyn. ¿Alguien más que quiera hacer alguna intervención, pregunta? Catherine, tenés la palabra. No te estaríamos escuchando, no sé si muteaste el sonido.
Me pareció que la vi, ¿no? Ahí está. Creo que estaba con la conexión. Disculpa, ¿se me escucha? Sí, ahora sí se te escucha. Ah, ok, bueno. Bueno, buenas noches. En primer lugar, es mi primera vez participando en este espacio. Y bueno, me gustó mucho sobre el texto que planteó Yesenia, ¿no? Y yo también eh, em, quería resaltar justamente, bueno, yo soy de Perú, ¿no? Que acá también, como mencioné Yesenia, en Perú tenemos una gran variedad de alimentos, como la quinoa que mencionó, kiwicha, etcétera, más de 400 variedades de papas y todo eso, ¿no? Y lamentablemente acá también esta exportación, bueno, eh, eh, exportación tan extractivista nos ha costado la vida también de muchos líderes indígenas en Perú, en donde el Estado ha tenido gran indiferencia, ¿no? Al igual que la sociedad civil, que muchas veces no presta atención a estas demandas populares que vienen desde comunidades campesinas o indígenas. Y también quería decir que justo lo que usted había comentado sobre lo de los veganos, el veganismo hegemónico que no quiere hablar, no quiere hablar del veganismo desde otro punto de vista que no sea el ético. Yo bueno, sí, pertenezco a un colectivo que sí es bien famoso, que se encarga de mostrar la realidad de los animales a través de pantallas, quizás muchos ya lo conocen, en los espacios públicos, en donde no permiten que se hable de otra cosa que no sea el lado ético, ¿no? Y entonces yo estaba como que cuestionándome eso, como que yo siento que todo está conectado, que cada lucha debería estar conectada. Y bueno, y por eso también me uní a ese espacio, porque he visto que se fomenta mucho lo que es la interseccionalidad dentro del veganismo, y eso me estaba mucho haciendo ruido en la cabeza porque tengo ideas para desarrollar, pero no encontraba el espacio, no encontraba las lecturas que justo al revisar la página de este círculo me ha parecido muy interesante, ¿no? Y entonces siento que sí sería necesario replantear o bueno, redefinir el concepto de veganismo, ¿no? Ya que muchos simplemente lo mencionan como un estilo de vida y ya, no, o sea, le están quitando su carácter político, ¿no? Y, y bueno, y también me pareció muy interesante y no sé si podría responderme Yesenia sobre las actividades que realizan con animal libre en los colegios, porque me pareció muy interesante cómo es que se puede articular las demandas a través de la educación en los colegios, porque sinceramente en Perú yo no me imaginaría que, por ejemplo, los padres de familia acepten, ¿no? Estas, eh, estas enseñanzas, por así decirlo, con respeto a los animales, porque lo verían como quizás un adoctrinamiento, etcétera, porque en Perú está muy arraigada la cultura especista. Y bueno, eso sería todo. Perfecto, muchas gracias, Catherine. Gracias. Para no hacerla larga acá sobre el veganismo hegemónico, tenemos 3 talleres, no uno, sino en 3 partes explicando cómo difunde el veganismo hegemónico mainstream, cómo genera ese contenido y lo que llamamos no ayuda a la organización, incluso tiene herramientas que llega a confundir. Luego tenemos el antiespecismo político, cual es el que difundimos, y hace poco hicimos el de transición ya con una plataforma con propuestas. Básicamente, si estás ahí y te está haciendo ruido, bienvenida, porque cualquier espacio que te limite y no te ayude a pensar y tener un diálogo crítico, bueno, sabemos que eso es limitante. Te puedo decir eso por ahora. Y lo otro, ahora Jess te puede responder. Sí, bueno, quería decir varias cosas. Primero, en la primera intervención que hablaba mucho de este tema de la agroecología, yo creo que igual es fundamental el tema de la economía solidaria popular. Entonces,
no limitarnos solamente a eso, sino que también la ayuda mutua creo que es igual fundamental y más en tiempos de crisis. Y respecto a Catherine, muchas gracias igual por tu intervención. Bueno, me parece fundamental, primero, en que visibilicemos la parte ética, evidentemente, pero no es o sea, y siempre hay que ir más allá con el tema del antiespecismo político y entender que, bueno, que nuestras acciones son evidentemente políticas, ¿no? Entonces, sí es fundamental hablar del tema de ética, el tema de que hay miles de estudios que mencionan que los animales son seres sintientes, ¿no? Entonces, es fundamental, sí, pero sí es igual fundamental hablar mucho del tema eh, político, ¿no? En el caso, en el antiespecismo político y que va más allá, ¿no? Que es un tema más de acción. Y respecto a lo que mencionaba sobre las escuelas, bueno, evidentemente nos ha sido muy difícil entrar por el tema del veganismo, pero sí pienso que hay que ser estratégicos en todo. Y por eso es que hemos articulado directamente, por ejemplo, con estudiantes, ¿no? Los estudiantes íbamos con el tema de tenencia responsable, así, pero cuando ingresamos a dar las charlas, bueno, eran mucho más profundas, ¿no? Hablaban de todos estos temas, incluso estructurales, que les ha gustado mucho, porque yo, o sea, siempre he creído que las nuevas generaciones son estratégicas de poder ingresar porque son más críticas con el tema de los medios masivos que hay. Entonces, ha sido muy difícil y por eso yo te aconsejo que igual traten de hablar directamente con los estudiantes porque nosotros hemos mandado miles de cartas a instituciones, a colegios, a distritos educativos y muy pocos te abren la puerta, es verdad. Entonces, ver otras estrategias, por ejemplo, igual el activismo que nosotros realizamos es más de calle, ¿no? En plazas, en lugares más populares, incluso en mercados populares, que hemos hecho igual varias muestras digitales, ¿no? Videos. Entonces, me parece, o sea, buscar las estrategias, ¿no? Porque te van a cerrar las puertas en todo lado. Yo lo he vivido muchas veces, muy pocas instituciones son de fácil acceso, pero me parece fundamental incidir en el tema educativo, ¿no? Entonces, eso. Dale, gracias, Jess. Bueno, como en línea de lo que estábamos, ¿no? Hablando, de que estas acciones son acciones de resistencia, de difusión, pero tenemos que avanzar en organización para hacer cambios profundos, entonces tenemos que tener estrategias, porque va a depender de la buena onda de la dirección de la escuela o articular con estudiantes, porque no está en la currícula respeto animal, ¿no? Por eso también se puede ver el proyecto Aula Animal, donde articula capacitando profesores, dando capacitaciones y también invitando al estudiantado sobre el respeto animal, como una de las materias, ¿no? Sabemos, estuvimos trabajando también eso, y que todo lo que proponemos tenemos que pensarlo también en ese lugar, ¿no? Cambiarlo todo, transformarlo todo, eso es el antiespecismo político, transformarlo todo, comprender el origen histórico de todo y que no se puede separar la explotación animal del capitalismo, como nos dimos cuenta, la salud de la población y de los demás animales está afectada por el agronegocio, entonces sí hay que hablar de agronegocio y empezar a activar con un veganismo popular, político, con características de cada espacio, obviamente, porque ese mensaje que se replica de organizaciones que son del norte global claramente no van a estar a la altura y van a poder dialogar con la población, ¿verdad? Entonces también invitamos a eso. Por mi parte, yo creo que hasta acá estamos bien, pero si quieren alguna pregunta más, alguna propuesta, porque vamos a tener 4 encuentros más donde vamos a seguir trabajando con esto y leyendo un poquito más. El próximo es el de Agustina Churba, soberanía alimentaria, perspectiva feminista también, que está en el libro compilatorio de Gonzalo Pixí de ideas animalistas y antiespecistas, ambientales.
Transición agroecológica y alimentación basada en plantas para frenar el agroextractivismo incendiario. En Bolivia, los incendios forestales no son casualidad, provienen de una raíz estructural de un modelo de desarrollo extractivista vinculado al agronegocio y que tiene favoritismo como política de Estado, que estimula la ampliación de la frontera ganadera y monocultivos para los commodities de exportación. Más del 90% de la deforestación es para la ampliación de la frontera ganadera que beneficia solo al agronegocio, sin poner un alto a los incendios, la deforestación, los gases de efecto invernadero, contaminación, pérdida de biodiversidad, entre otros. En los últimos 20 años, el agronegocio creció con gran fuerza gracias a incentivos de diferentes gobiernos de turno. Este modelo productivo, basado en la explotación animal, monocultivos, transgénicos y agrotóxicos, más allá de alimentarnos, está afectando más bien a las personas, los animales, la naturaleza, bajo la premisa de beneficio para pocos y destrucción para todos. El agronegocio no nos alimenta, nos envenena, explota, incendia y devasta bosques. Mientras el agronegocio perpetúa este sistema agroextractivista de índole empresarial, existe otro lado de la moneda donde la sociedad civil genera alternativas desde sus propios espacios de resistencia económica, social, alimentaria y ambiental, en apoyo a los productores agroecológicos de base familiar campesina que histórica y verdaderamente proveen alimentos sanos y seguros. Por otro lado, hay resistencias que han optado por un sistema alimentario basado en plantas no solo como una decisión personal, sino fundamentalmente como una acción política, ética y de trascendencia planetaria. Este sistema alimentario encuentra en la agroecología la mejor estrategia para cambiar el modelo productivo de agronegocio, implementando modelos de consumo que sostienen una producción socialmente justa, económica y ambientalmente viable, donde nuestras elecciones alimentarias protegen la biodiversidad, regeneran la tierra y respetan a todos los seres vivientes. Frente a la crisis ambiental económica, urge la transición agroecológica y la alimentación basada en plantas para frenar el modelo agronegocio incendiario. Estamos en un contexto en el que alimentarnos sanamente, cuidar los ecosistemas y el autocuidado son muy importantes. Desde nuestro rol de consumidores, antiespecistas y veganos, debemos y podemos impulsar relaciones comerciales más justas entre productores, consumidores, donde prime la alimentación basada en plantas como una propuesta apasionante, liberadora y transformadora. Un ejemplo de esta propuesta y avances diversos desde la sociedad civil que destacamos es el segundo Foro Nacional de Agroecología en el Bicentenario, realizado en Sucre, Bolivia. Este fin de mes de agosto, que constituye una gran participación de sociedad civil, productores, consumidores, colectivos en resistencia al agroextractivismo incendiario. En este encuentro social se destaca la importancia de la agroecología como la mejor alternativa para enfrentar la crisis alimentaria, económica y ambiental. Un modelo alternativo de producción sostenible de transición agroecológica que derivó de un pronunciamiento que establece una estrategia nacional de agroecología desde los pueblos. Destacamos los siguientes puntos. Y ahí hay un cuadrito de las propuestas ciudadana agroecológica. Foro Nacional de Agroecología 2025, pronunciamiento desde la sociedad civil en torno a 4 ejes. Hay un eje político-ideológico, sociocultural, ambiental y económico-productivo. Entre el político-ideológico está la recuperar el carácter transformador de la agroecología en los planes de desarrollo nacional y subnacional, impulsar la aprobación e implementación de Estrategia Nacional de Agroecología, la ENA. En el sociocultural está mantener los saberes ancestrales, fomentar huertos urbanos, alimentos agroecológicos y consumo responsable. En lo ambiental, fomentar alimentos libres de deforestación,
protección a los productores locales frente al extractivismo y conservación de cuencas y semillas ancestrales. Y en lo económico productivo, esta institucionalización